Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden que tenemos un Discord donde pueden dejar sus sugerencias y platicar conmigo. Historia de la precognición humana. Los humanos no son los más rápidos, ni los más fuertes, ni los más duraderos, ni siquiera la raza más inteligente. No se multiplican rápidamente, no viven venerablemente, ni evolucionan rápidamente a voluntad. Varían en niveles superiores en todas esas escalas, ciertamente haciéndolos una de las especies más formidables entre las estrellas. Pero nada de eso es lo que los convierte en los depredadores más aterradores en el universo conocido. Como dirían los humanos, los 6 grupos sensoriales son el tacto, el gusto, la vista, el olfato, el oído y la propiocepción. Por supuesto, hay muchos sentidos más específicos, pero cada uno es un subconjunto de estos, como el estudio de la temperatura que forma parte del tacto, o el sentido del movimiento que forma parte de la propiocepción. Sin embargo, hay un séptimo sentido que todos los humanos poseen, y solo los humanos poseen: la precognición. Hace varios miles de siglos, una nave de los Tligot estaba investigando el mundo natal humano mucho antes de que existieran, y encontró muchas especies de construcción similar a los humanos modernos proliferando en todo el planeta. Todas eran variaciones de la misma línea evolutiva, pero no del todo conscientes. Viendo el potencial de convertirlos en una raza dócil y esclava, recogieron algunos especímenes para ver qué variaciones genéticas tenían rasgos más deseables y comenzaron a experimentar con el genoma terráqueo. Querían una raza lo suficientemente capaz como para completar casi cualquier tarea que se les asignara, pero no lo suficientemente inteligente como para desafiar a sus amos. Eliminaron marcadores genéticos de rasgos peligrosos como garras y colmillos, y luego debilitaron a sus crías para evitar que los fugitivos se convirtieran en invasores en los entornos locales donde pudieran estar. Como cabría esperar de la reputación de los Tligot, fue una ingeniería biológica magistral, pero hubo un solo defecto. Uno de los homínidos recién creados poseía una mutación genética que aparentemente les daba la capacidad de prever eventos futuros. Esto no fue evidente de inmediato para los Tligot, y toda la evidencia fue descartada simplemente como savantismo, una patología poco común donde personas con discapacidades o lesiones cerebrales muestran habilidades excepcionales en áreas específicas. Como tal, los Tligot liberaron a los primeros humanos en su mundo natal para reproducirse y eventualmente convertirse en una fuente valiosa de trabajo entre las galaxias, una vez que alcanzaran un número significativo para recogerlos. Siguiendo su procedimiento estándar para tales empresas, los Tligot dejaron el mundo bajo la mirada de una IA destinada solo a alertarlos de cualquier cosa que pudiera arruinar su inversión. Unos cientos de siglos después, se les alertó que el planeta comenzaba a mostrar signos de civilización que nunca deberían haber ocurrido. Suponiendo que otra raza había pasado por alto, o más probablemente ignorando, su reclamo sobre el planeta, regresaron con una pequeña fuerza de asalto, por si necesitaban lidiar con ellos de manera agresiva. En cambio, descubrieron que sus creaciones se habían extendido por todo el globo y avanzaron mucho más rápido de lo que incluso las criaturas más inteligentes conocidas lo harían en ese tiempo. Aún primitivos y limitados a madera y piedras simples, pero un desarrollo peligroso no obstante. Según el Tratado Galáctico, ninguna especie puede subyugar o esclavizar a otra sin una declaración formal de guerra, que requiere testigos de al menos 3 razas no afiliadas. Como una raza no conectada no tendría representación, la guerra no podía ser aprobada por la Asamblea. Esto fue un problema para los Tligot, porque antes de la bioingeniería, las diversas especies del mundo habían sido preconscientes, por lo tanto, fuera de la jurisdicción del tratado. Sin embargo, una especie claramente consciente no podía ser esclavizada, y además se perderían los derechos de recursos para todo el cúmulo local. Tratando de ocultar su error antes de que se hiciera conocido en la galaxia, los Tligot hicieron que sus naves de asalto desviaran un asteroide para golpear el planeta en un intento de borrar la pizarra. El impacto provocó un cambio climático masivo en toda la biosfera que diezmó las poblaciones de toda la vida en el planeta, pero inesperadamente, los humanos sobrevivieron no solo para reemplazar sus pérdidas, sino para permitirles avanzar aún más. Los Tligot lo intentaron nuevamente, provocando un supervolcán,
Y de nuevo, observando la evidencia cada vez que regresaban, presenciaron cómo los humanos de alguna manera lograban predecir qué decisión conduciría a otro avance. Incluso sin las propias características de memoria genética de los Tligot, transmitieron su conocimiento a las generaciones posteriores a pesar de la debilidad de sus jóvenes. Fue en los jóvenes donde encontraron la verdad de su error. Careciendo de la capacidad física necesaria para sobrevivir en cualquier capacidad durante los primeros ciclos, la especie se adaptó para continuar con el desarrollo del cerebro mucho más allá de la infancia, particularmente la corteza frontal agrandada. Esto ha sido bien documentado como el origen de la sapiencia, o al menos su equivalente en otras especies. Todas las especies sapientes en la galaxia evolucionaron como depredadores debido a la creciente necesidad del cerebro de predecir las acciones de su presa y preparar la reacción apropiada. Esto llevaría eventualmente a la planificación y el razonamiento, los cimientos de la sapiencia. Los humanos tienen una corteza frontal tan altamente desarrollada que lo que la mayoría de las especies calcularían y preverían en varias rotaciones, ellos a menudo pueden hacerlo de manera casual en momentos. Mientras que la mayoría de las especies no podrían desarrollar armas de guerra factibles hasta el desarrollo de las matemáticas avanzadas, los humanos podían lanzar piedras a presas en movimiento y prever a dónde huirían grandes bestias a largas distancias, todo antes de que inventaran la ropa. Para los Tligot, la especie que habían creado comenzaba a volverse demasiado cara de ocultar, y mientras reiniciar una biosfera era factible sin ser notado en el escenario galáctico, destruir una sería problemático, por decirlo menos. Pero mejor perder un solo planeta que todo el cúmulo. Los Tligot, en su último intento, decidieron estallar un cometa contra la luna del planeta en una trayectoria que a su vez haría que la luna colisionara con el planeta. Pulsos de gravedad fueron enviados para curvar gradualmente el cometa hacia una trayectoria de colisión para evitar cualquier testigo inesperado. Como por coincidencia cósmica, la nueva trayectoria convergió accidentalmente con un importante carril hiperespacial, y una nave de combustible de antimateria chocó con él, destruyéndolos a ambos junto con mucho más, y lanzando la situación al frente de la conciencia galáctica. La debacle le costó inmediatamente a los Tligot mucho más de lo que hubieran perdido si simplemente hubieran admitido abiertamente todo desde el principio. Los Tligot fueron sancionados de inmediato y todo el sector del espacio alrededor del mundo natal humano fue puesto en cuarentena mientras la Asamblea Galáctica revisaba los registros entregados por los Tligot. El fallo en su contra por la destrucción de la nave de combustible y el daño en cascada a todo dentro de 500 unidades estelares a lo largo del carril hiperespacial fue condenatorio. Se vieron obligados a venderse inevitablemente como siervos endeudados para pagar la deuda que nunca se podría saldar. Mientras la asamblea priorizaba el asunto de culpa y pago, la cuestión de los sapiens incipientes en el centro de los eventos fue completamente pasada por alto. Después de todo, los nuevos sapientes parpadeaban dentro y fuera de la existencia con frecuencia, y pocos avanzaban lo suficiente como para valer la pena contactar. Aquellos que lo hacían tardaban millones de ciclos en tropezar con la electricidad, y mucho menos en cualquier forma de comunicación que pudieran interpretarse en un idioma galáctico común. Habrían esperado mucho para regresar al pequeño mundo, después de resolver primero los asuntos financieros. La cuarentena promulgada después del desastre del carril hiperespacial dejó su rincón de la galaxia prácticamente inhabitado y sin tocar, y con la nube de antimateria bloqueando el carril hiperespacial, permaneció así hasta que la asamblea ordenó una limpieza adecuada. Cuando se llevó a cabo la sentencia de los Tligot, la asamblea se encontró con un monstruo completamente diferente al que esperaba. Los humanos habían avanzado hacia una próspera civilización interestelar. No solo una civilización, sino varios estados independientes propios. Su capacidad para predecir futuros posibles inevitablemente dio paso a los medios para crear dichos futuros. Mientras que cada raza consciente era capaz de planificar e idear nuevos medios para lograr objetivos, lo hacían por necesidad inmediata o conveniencia. Ninguno lo hacía con la previsión de la humanidad. La explosión desastrosa de antimateria que arrasó el carril hiperespacial y facilitó el aislamiento humano no pasó desapercibida para ellos.
Sus primitivos sistemas de detección registraron la liberación de energía y captaron su atención como un rayo a una barra de hierro. Toda la humanidad de repente se dio cuenta de que no estaban solos en el universo, sino que habían estado en la trayectoria directa de una destrucción inminente. Saltaron hacia las estrellas con toda su intuición, que habían confundido con imaginación e ingenio. Imaginaron revivir a los muertos reensamblados, con rayos, y fabricaron su medicina en desfibrilación y órganos artificiales. Se imaginaron volar como insectos y aves, y navegaron con sus medios de transporte hacia la propulsión a chorro hipersónica. Se imaginaron estatuas que pudieran pensar y funcionar autónomamente, y fabricaron sus máquinas en robótica y cibernética. Se imaginaron aprovechar el poder de las estrellas y desentrañaron los secretos de la energía de fusión. Se imaginaron los viajes más rápidos que la luz e iluminaron su física hacia la deformación del espacio y el tiempo. Se imaginaron la comunicación instantánea y compilaron la mecánica cuántica en la creación de un ansiolítico. Fueron los humanos quienes hicieron el primer contacto con la Asamblea Galáctica, para sorpresa de todas las demás razas sapientes. La humanidad había utilizado su tiempo no solo para avanzar a un nivel de tecnología casi equiparable al de la Asamblea, sino que habían predicho dónde y cómo comunicarse con ellos una vez que la limpieza del carril hiperespacial estuviera en marcha. Según lo que el resto de la galaxia sabía, una nueva potencia galáctica surgió de la nada de la noche a la mañana. Un poder que demostró competencia en casi todo lo que tocaban. Cualquier cosa que los humanos no supieran, lo descubrieron rápidamente, y cualquier cosa que no pudieran hacer, rápidamente creaban algo para hacerlo por ellos. En capacidad física, ciertamente no eran los más fuertes ni los más rápidos. No tenían las armas y armaduras más poderosas, y había naves mucho más grandes y avanzadas. Pero todo eso cuenta poco en combate si tu oponente sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Más aún si tu oponente es quien planeó que lo hicieras. Su capacidad para prever lo que otros podrían hacer y qué eventos podrían desarrollarse estaba tan arraigada en su sociedad que sus juegos de criaturas más simples implicaban adivinar dónde se esconderán sus oponentes de un depredador. Para la adolescencia, la mayoría ya eran tan competentes en la predicción que jugaban docenas de simulaciones avanzadas que seguían varios conjuntos de objetivos y restricciones que involucraban desde combate y comercio hasta el desarrollo tecnológico e ingeniería social. Incluso otorgaron el título de Gran Maestro a aquellos tan competentes en su clarividencia, que su mayor competencia no era entre ellos, sino inteligencias artificiales avanzadas que podían calcular cada movimiento posible más rápido que sus propias mentes. Los humanos eran los diplomáticos y comerciantes más astutos porque podían intuir hasta dónde se podía negociar antes de cerrar cualquier trato. Los humanos conformaban las mejores fuerzas de seguridad porque ante el peligro siempre sentían que sus cabellos se ponían de puntas, como ellos decían. Los humanos aparentemente evitaban desastres y creaban milagros aparentemente sin esfuerzo, basándose en nada más que un presentimiento. Los humanos navegaban por los entresijos de las normas y tabúes sociales simplemente sintiendo las vibras. Incluso obras de arte o habilidades que ellos mismos consideraban magistrales eran atribuidas a simplemente estar en la zona. En un lapso de solo unos pocos siglos humanos, el nuevo estándar galáctico de tiempo, la humanidad aparentemente conquistó todo el espacio conocido simplemente por existir. Podrían haber sido productos de las prácticas comerciales poco éticas de los Kligot, pero incluso ellos fueron liberados por su creación, ya que los humanos no veían la necesidad de esclavizar lo que podía ser igualmente guiado hacia un futuro mejor, un futuro de su propio diseño.